Bueno, bienvenidos al último video de nuestro curso de análisis de señales. Entonces, el día de hoy vamos a tratar lo que es el diseño de filtros analógicos empleando MATLAB. ¿Okay? Entonces, bueno, la filosofía de diseño es conseguir inicialmente lo que es un filtro pasabajo prototipo, ¿okay? De Butterworth-Chebyshev tipo 1 o 2 o un filtro elíptico, y después utilizar transformaciones frecuenciales para obtener el filtro que nos interesa, ¿no? El pasabajo, pasalto, pasabanda o eliminabanda. ¿Okay? Entonces recuérdense que el filtro pasabajo prototipo es el que tiene una frecuencia de corte normalizada en un radián por segundo. Entonces aquí estamos utilizando estas siglas para referirnos a los filtros: LP, el pasabajo; HP, el pasalto; BP, el pasabanda; y BS, el eliminabanda, porque las instrucciones de MATLAB se manejan en inglés, ¿no? Entonces, LP corresponde a Low Pass, HP High Pass, el BP a Band Pass y el eliminabanda Band Stop. ¿Okay? Entonces, esta es la explicación de estas siglas. Entonces, las instrucciones de MATLAB para las transformaciones frecuenciales que nos permiten pasar del prototipo al filtro de interés son las siguientes. Entonces, la primera, LP2LP, aquí es Low Pass to Low Pass. Entonces, vamos a pasar con esta instrucción del pasabajo prototipo al pasabajo desnormalizado, ¿no? Que tiene una frecuencia de corte distinto de 1. La siguiente instrucción es esta, ¿no? Low Pass to High Pass. Entonces, con esta pasamos del pasabajo prototipo al pasalto desnormalizado. Y bueno, aquí tenemos las últimas dos, ¿no? De pasabajo a pasabanda y de pasabajo prototipo a eliminabanda. ¿Qué parámetros requieren cada una de estas transformaciones de frecuencia? Lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, para pasar del pasabajo prototipo al pasabajo desnormalizado, aquí tenemos la instrucción. ¿Okay? Entonces, aquí estamos especificando el filtro en el formato función de transferencia. Entonces, el único parámetro que necesitamos es omega sub 0. Entonces, con esta instrucción nosotros pasamos o transformamos el pasabajo prototipo expresado a través de esta función de transferencia. Aquí B corresponde al polinomio numerador, A al polinomio denominador, y este filtro pasabajo prototipo tiene frecuencia de corte de 1 radián por segundo. Entonces vamos a pasarlo, vamos a transformar en un filtro pasabajo que va a tener esta función de transferencia B1 entre 1, y él tiene una frecuencia de corte omega 0. ¿Okay? Ya es el filtro desnormalizado. La instrucción para pasar del pasabajo prototipo al pasalto es esta. Entonces, el único parámetro que especificamos es la frecuencia de corte, ¿okay? El ancho de banda del filtro pasalto. Aquí tenemos las otras dos transformaciones, del pasabajo al pasabanda y del pasabajo prototipo al eliminabanda. Entonces, aquí necesitamos dos parámetros: la frecuencia central de la banda de paso y el ancho de banda. Entonces, tendríamos algo de esta forma. Si esta es la banda de paso, entonces nosotros vamos a especificar la frecuencia central, omega 0 en radianes por segundo, y lo que sería el ancho ¿no? BW, que es el ancho de banda. Entonces, esos dos parámetros son los que necesitamos para definir la banda de paso en el caso de la transformación frecuencial de pasabajo prototipo a pasabanda, y aquí para la banda de rechazo, ¿no? Que va a estar centrada en omega 0 y va a tener un ancho de banda de BW. Entonces necesitamos, en definitiva, un parámetro para los filtros pasabajo y pasalto, que es la frecuencia de corte, y dos para los otros dos, ¿no? El pasabanda y el eliminabanda, ¿no? Que es la frecuencia central y su ancho de banda.
Entonces, vamos a ver cómo utilizamos estas transformaciones para hacer un diseño. Entonces, tenemos un primer ejemplo. Aquí nos piden que diseñemos un filtro pasabajo que tiene orden 3 y un ancho de banda de 5 Hz. Entonces, este ejemplo, aparte de ilustrar la metodología, tiene algo interesante, que es que está trabajando en Hz. Todas las instrucciones de los filtros se especifican en radianes por segundo, pero aquí estamos efectuando una especificación en la frecuencia en Hz. Entonces, bueno, inicialmente vamos a considerar el diseño de un filtro Butterworth. Recuérdense del video anterior, la instrucción para obtener un filtro pasabajo prototipo de la clase Butterworth es esta, ¿no? Entonces, el único parámetro que necesitamos especificar es el orden, que en este caso nos piden que sea de orden 3. Entonces, con esta instrucción, nosotros obtenemos un filtro, pero que está en este formato de 0 polos y ganancia. Lo transformamos a función de transferencia. Entonces ya tenemos nuestro prototipo de Butterworth con frecuencia normalizada de 1 radian por segundo. Ahora lo vamos a desnormalizar con la transformación de frecuencia. Entonces vamos a pasar del prototipo pasabajo al filtro pasabajo desnormalizado. Pero nosotros queremos que él tenga una frecuencia de 5 Hz. Entonces, recuérdense la relación. Aquí tenemos que colocar una frecuencia. La instrucción de MATLAB exige que aquí coloquemos una frecuencia en radianes por segundo. Entonces, nosotros recordamos la relación entre la frecuencia angular, W, y la frecuencia en Hz, que viene dada por esta expresión, ¿no? Están relacionadas mediante un factor de 2pi. Entonces, aquí definimos una banda frecuencial de 0 a 15 Hz, la relacionamos con una banda en radianes, que vamos a tener 2pi por f. Entonces, esa es la que colocamos acá para obtener la función de respuesta en frecuencia. Graficamos la magnitud y este es el resultado. Entonces, fíjense que si nosotros prolongamos aquí los 5 Hz, nos damos cuenta que está intersectando la gráfica aquí de magnitud en aproximadamente 0.7 algo, ¿no? Que es 1 entre raíz de 2. Entonces, efectivamente, nosotros logramos efectuar un diseño que tiene un ancho de banda de 5 Hz. Fíjense que aquí no nos dijeron que diseñáramos un filtro Butterworth. Pudimos haber diseñado cualquiera de los otros. Bueno, pero antes de presentar otro diseño, recuérdense que en los vectores B1 y A1 tenemos la función de transferencia que nos interesa. ¿Okay? Que este sería entonces el filtro pasabajo desnormalizado, el que tiene ancho de banda de 5 Hz. Y nuevamente lo que habíamos conversado en el video anterior, el filtro de Butterworth es un filtro de puros polos. ¿Okay? Para el caso pasabajo. Ok, lo que les decía, pudimos haber diseñado también otro tipo de filtro, no necesariamente un Butterworth. Aquí tenemos un elíptico para la misma condición, orden 3 y ancho de banda de 5 Hz. Entonces recuérdense que el filtro elíptico tiene el rizado tanto en la banda de paso como en la banda de rechazo. Entonces hay que especificar el filtro a través de 3 parámetros, ¿no? El orden, la atenuación mínima en la banda de paso, la atenuación máxima en la banda de rechazo, que son estos 3 decibeles y 30 decibeles. ¿Okay? Entonces, la filosofía aquí para colocar este código es lo mismo que hicimos para el pasabajo de Butterworth. ¿Okay? Entonces, ustedes lo pueden revisar. Aquí tenemos el vector B1 y A1 que nos permite recuperar la función de transferencia. Fíjense que este sí tiene 0. ¿Okay? Entonces esta sería la función de transferencia del filtro elíptico pasabajo. Y aquí tenemos un nuevo ejemplo. En este nos piden que diseñemos un filtro elimina banda que tiene banda de rechazo centrada en esta frecuencia y el ancho de banda de esa banda de rechazo es de 2 radianes por segundo. ¿Okay? Entonces aquí tenemos omega 0 igual 4 y el ancho de banda 2, ¿no? Las características de la banda de rechazo. Vamos a diseñar un filtro de Butterworth. ¿Okay? Vamos a pensar en un filtro de orden 3.
Entonces, la ventaja de utilizar MATLAB es que nosotros podemos ir iterando hasta conseguir algo que nos parezca satisfactorio. Entonces, recuérdense que con esta instrucción diseñamos el filtro, pero en el formato de ceros, polos y ganancias. Lo transformamos a función de transferencia para obtener el polinomio numerador y denominador. Aquí tenemos la instrucción para efectuar la transformación frecuencial. Entonces, pasar del pasabajo prototipo al filtro elimina banda, ¿okay? Que tiene las características que nos interesan. Aquí con frecuencia central omega 0 y ancho de banda BW. Entonces, bueno, procedemos a calcular la función de respuesta en frecuencia y graficamos la magnitud, y este que está acá sería el resultado. Entonces, vemos que efectivamente logramos satisfacer las especificaciones. Aquí está la banda de rechazo centrada en 4. Entonces, con los vectores B1 y A sub 1 podemos recuperar la función de transferencia de nuestro filtro. ¿Okay? Entonces, con esto concluimos. ¿Okay? Hicimos un par de ejemplos, pero con eso es suficiente para presentar entonces la filosofía de trabajo para obtener la función de transferencia del filtro que nos interesa. Entonces, les agradezco su atención y les deseo un excelente día.